110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Antes que el año termine, a precios no reajustados, hay libros muy rebajados para que el pensar afine y con ciencia y base opine de la condición humana, del amor y las ventanas abiertas a luz y viento. Aproveche los descuentos geniales esta semana. Vea nuestra sección de ofertas de más de 6.000 títulos hasta con 60% de descuento. Visite nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Oye, antes de ir con nuestro invitado de hoy, vamos a... Algo se nos quedó en el tintero y no es menor, ¿eh? Fíjate que el gobierno puso en pausa la creación del... el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. No la creación del servicio, porque está por ley creado, sino que la definición que había hecho... ¿De cuáles son las áreas protegidas? 99. Entonces sí. Los empresarios pusieron grito en el cielo y se puso en pausa esa definición a la espera de recabar más antecedentes. Oye, bueno, y vamos a tener el gusto ahora de conversar con el doctor en Ciencias Políticas, sociólogo también, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Brieva. Daniel, mucho gusto saludarte, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Gracias a ti, bienvenido. Daniel, estamos ya a horas de la elección del domingo. Hemos hablado poco de la parlamentaria. Y hay algunas proyecciones, casi todas bastante favorables a la derecha, entre 80 y 85 escaños en la Cámara de Diputados. Ahora comentábamos un análisis de Larraín Vial a sus clientes que hablaba de una suerte de empate en el Senado. ¿Cuál es tu visión de este movimiento? Es difícil en todo caso prever con cifra repartidora cómo se va a distribuir los cupos, ¿no? Claro, con nuestro sistema electoral en el fondo tú tendrías que tener muy buenas encuestas en cada distrito para tener una estimación certera. Entonces, al final esto se correlaciona más o menos con la presidencial y uno ve a dónde van los vientos políticos, digamos, y está claro que la suma de las candidaturas presidenciales de derecha es bastante más que la izquierda, y eso hace pensar de que va a haber un movimiento relevante hacia la derecha, ¿no es cierto? Yo creo que, por otro lado, hay la reelección de los que van es importante, eso ancla un poco las cosas, pero tenemos otro gran lugar de incertidumbre, que es una gran cantidad de votantes que nunca han votado y que no votaron en la elección parlamentaria pasada. Y eso yo creo que le mete mucho ruido a cualquier estimación. Claro, son entre 3 y 5 millones porque hay un grupo de electores no habituales, pero que entra y sale de la elección. Los que son derechamente obligados serían más o menos 3 millones. En el sentido obligado ya han ido 3 veces a las urnas, pero no les gusta hacerlo. O quizás ya les gusta, no sé qué antecedentes, qué literatura ya se ha podido copiar respecto de esto, porque hay estudios incipientes en las elecciones que ha habido. Sí, pero es un grupo que generalmente no sigue la política diaria, que no sabe cuál es su parlamentario. Por supuesto que puede haber algunos pocos, especialmente los más jóvenes, que formen el hábito, ¿no es cierto? Lo que se estudia en ciencia política comparada es que si uno empieza a votar desde joven, eso ayuda a que eso se transforme en un hábito después para el resto de la vida. Pero en este caso, algunos son más jóvenes, pero son pocas las elecciones, han sido obligados recién en los últimos 3 años, algo así, ¿no es cierto? Entonces es gente que en general no tiene poca información y poco interés político, y como la vez pasada no votó, no tiene ningún candidato por el cual ellos hayan votado la vez pasada, probablemente voten por la lista donde esté el candidato presidencial que ellos apoyan. Y eso puede darle una ventaja a Kast probablemente, que hay muchos votantes obligados entre comillas que apoya a Kast, y menos a los partidos tradicionales, a Matei por ejemplo, o a Jara.
Te quería llevar un poco a una situación más de lo cualitativo de esta campaña, ya que ya se termina, digamos, y que estamos a tan poquito tiempo de saber la encuesta definitiva y la verdaderamente válida, que en una de esas vale la pena darle una vuelta. ¿Cómo viste la campaña? ¿Qué te parece el nivel de campaña, el nivel de discurso, lo que nos puede dejar o no dejar esta campaña? La presidencial, fundamentalmente. De las otras tenemos poco dato, excepto las actitudes, sí, más bien de los candidatos a parlamentarios. Mira, creo que se nota mucho que venimos de tiempos extremadamente agitados con el estallido y dos procesos constituyentes. Entonces hubo mucho discurso y discusión refundacional, y la gente claramente no quiere más de eso. Entonces nos fuimos como para la otra punta, esa es mi impresión. Y fue una campaña extremadamente pedestre, de temas muy centrados en el lado de Jara. Su gran tema es la seguridad económica, y para Kast la seguridad frente a la delincuencia y la inmigración. Escuchando los debates, viéndolos, uno ve, tienen como eslóganes, no es que tengan muchas veces políticas muy bien pensadas necesariamente, pero muchos eslóganes de política pública, y muy poco relato país, ¿no es cierto? Muy poco de alguien que nos haya invitado a soñar o que nos explicara cómo se imaginan a Chile en 10, 15, 20 años más. Esa cosa más declamativa que la política noventera y de los años 2000 todavía tenía, se perdió totalmente. Creo que fue una campaña mirándonos el ombligo, los pies y levantando la cabeza poco, digamos. Eso es lo que más me llamó la atención. Ahora, cuando uno analiza estos supuestos de polarización, ves por un lado, pensando incluso en el discurso de ayer de Johannes Kaiser, una polarización profunda, o sea, reivindicar el pinochetismo, desafiar la justicia en materia de violación a los derechos humanos, es muy polarizante. Pero parece una polarización más bien asimétrica. Discúteme tú si el concepto está mal empleado, porque en el área de la centroizquierda, Janet Jara no propone ninguna reforma estructural, no ha hecho una gran provocación, ha tenido más bien un programa bien centrista, bien socialdemócrata, a pesar de su militancia. Entonces, no sé, el público se ha sentido, el público, me refiero al electorado, la ciudadanía, sí se ha sentido polarizada, pero veo eso, y te pregunto por eso, una polarización asimétrica, que está muy focalizada en la extrema derecha. Sí, yo creo que son distintos momentos, porque yo creo que la derecha está viviendo el proceso que ocurrió en la izquierda 4 años atrás, de que entran grupos políticos nuevos que le disputan la hegemonía al sector tradicional. Entonces hay mucha política identitaria ahí y de polarizar dentro del propio sector, porque en el fondo es llevar tu tribu a su corazón y sacarlo de ese centro más programático, más pragmático, donde había estado la época de la concertación y de la post-transición, que duró como 30 años, 20, 15 años, hasta el 2010 por lo menos y más. Entonces, esa batalla que el Frente Amplio ya dio y le ganó al socialismo democrático, al PS y a la anticoncertación, ya eso es un triunfo, ya eso está consolidado. Y ahora con Jara, evidentemente ella, como es de ese mundo, pero ya no tiene ninguna amenaza a su izquierda ni nada, puede hacerlo tranquilamente, correrse al centro y tratar de ganar, porque además están en una muy mala posición y lo saben. Entonces, eso por ese lado. En cambio, en la derecha están peleando eso, o sea, tanto Kast y ahora Kaiser, están peleando por el alma de la derecha, digamos. ¿Qué tipo de derecha es la que vamos a tener por los próximos 4 años y por más tiempo también? Y eso invita a esa polarización. Entonces estoy de acuerdo que es asimétrica, porque los momentos en la izquierda y la derecha son distintos, y porque en la derecha estamos viviendo una primaria en la elección, en la primera vuelta, porque no tuvieron una primaria en su momento. Yo creo que eso explica esa dinámica. En cambio, Jara ya está pensando en la segunda vuelta. Ya sabe que tiene ese voto de izquierda duro, y lo que ella necesita es correrse todo lo que pueda hacia una posición más moderada que invite a más gente a construir una mayoría de segunda vuelta. Porque sería realmente sorprendente que ella no pasara, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay quienes sostienen que tras estas elecciones viene un reordenamiento total del mapa político, particularmente en la derecha, pero también en los sectores progresistas.
por ponerle un nombre al sector, digamos. No sé cómo lo ves tú. ¿Tú ves que se va a generar un mapa distinto al que conocemos? Que, por ejemplo, Chile Vamos tiene, si no obtiene una votación importante, si es derrotado por el mundo republicano y de Kaiser, casi que sería su extinción y tendría que ordenarse de otra manera. Bueno, depende cómo les vaya en el Congreso, digamos. Hace 4 años atrás al candidato de ese sector, a Sebastián Sichel, le fue mal, y sin embargo a Chile Vamos no le fue tan mal en la elección parlamentaria y tuvieron suficiente respaldo como para seguir con la coherencia y la identidad que han tenido como sector político en estos 4 años. Y si es que les va relativamente parecido, yo pienso que eso no necesariamente va a pasar. Yo creo que la gran pregunta que van a enfrentar es si es que se suman o no a un eventual gobierno de Kaiser, si es que Kaiser ganase la segunda vuelta. Y entonces el dilema es, como se ha dicho, ¿no es cierto? Como salió Lascón diciendo, no podemos hacer el socialismo democrático, no podemos como hacer ese camino de indiferenciarnos, ¿no es cierto? Pero creo que no lo veo tan dramático como que vayan, a menos que les vayan muy mal en la parlamentaria, porque ahí sí cambiaría la conversación. Pero mientras sigan siendo una fuerza al menos igual a la de republicanos y quizá un poquito más grande, eso los deja en una buena posición. Pero la pregunta que van a tener es qué hacemos con ese capital. Si es que en el fondo lo sumamos a un gobierno de Kast, y yo veo muy difícil que no se sumen, ¿qué va a pasar con nuestro proyecto político? Al final va a ser un poquito como le ha pasado al Partido Socialista, el socialismo democrático respecto al Frente Amplio. La gente ya no sabe, en realidad no han marcado un espacio propio, sino que son como el socio minoritario en un gobierno de sus socios. Ahora, a nivel parlamentario están bastante empatados el socialismo democrático y el Frente Amplio más Partido Comunista. O sea, ahí hay una hegemonía que yo no diría que está resuelta. ¿Tú consideras que sí, el Frente Amplio se impuso? En términos de parlamentarios, no necesariamente, pero en términos de discurso político, de dónde está como la energía del sector, creo que sí. O sea, la identidad, ya no hay una identidad de centro-izquierda claramente diferenciada del proyecto del Frente Amplio y del Partido Comunista. Quizás ahora están en oposición, sí haya más espacio para eso, porque Boric ha sido un gran aglutinador y jugó un rol clave en eso, digamos. Ahora, en la derecha es más extraña la situación porque hay 2 ultraderechas. Eso es muy raro. No hay precedentes allí donde esta ola de derecha tan radical se ha impuesto, o donde disputa muy codo a codo con la derecha tradicional. Es una sola, no son 2. Entonces aquí es muy extraño el caso. No sé cómo lo han visto en la academia. A ver, sí, es curioso el caso de Kast, porque porque creo que en esta campaña, a diferencia de la campaña anterior, ha tenido un discurso mucho más centrado en temas de política pública y una disciplina muy alta, digamos, en cómo lo que dice y cómo lo dice, gobierno de emergencia, los de seguridad, y se ha quedado en ese discurso y no ha hecho guerra cultural. En cambio, le ha dejado todos esos temas identitarios que son tan importantes hoy en día en estas disputas por el alma del sector, y la ultraderecha se lo ha dejado a Kaiser. Entonces había una especie de división del trabajo y eso hace ver a Kast como más moderado. La gente, si es que gana, no va a ganar por apuntar a esos temas, ¿no es cierto? Le ha dejado ese rol más parecido a Milei a Kast, o sea, perdón, a Kaiser. Que se quiere parecer a Milei, po. Sí, claro, o sea, son cercanos, de hecho, o sea, no es casualidad. ¿Cómo te imaginas tú, Daniel, un gobierno de Kast? En el sentido de qué rol ves tú que podría asumir Chile Vamos, el mismo grupo de libertarios, la composición de los equipos. ¿Cómo te lo imaginas? Porque han planteado un gobierno de emergencia, pero todos sabemos que más allá de la emergencia hay que administrar cientos de cuestiones que también son de emergencia, por lo demás, como la salud. Claro. Bueno, parte de lo que importa ahí es la distribución del poder, como decía, ¿no es cierto? Si es que mientras menos parlamentarios propios consiga republicanos, más necesidad va a tener de socios para formar una mayoría en el Parlamento.
Y si eso no se puede, por lo menos alguna cuasi mayoría, ¿no es cierto?, va a depender de los números totales. Boric no tuvo mayoría, pero gracias a que salió con el socialismo democrático pasó del 20 al 45, ¿no es cierto?, por ciento. Entonces, mientras menos contingente propio tenga Kast, más necesita. Lo mismo, y para la gente que está con Kaiser y también para Chile Vamos, la pregunta ahí es qué hacer. Si es que nos invitan al gobierno, ¿qué hacemos? Yo creo que Chile Vamos le va a costar mucho no sumarse. Podrían no sumarse, pero me imagino que se sumarían porque es muy difícil explicarle a un militante de base o en regiones de que no puede aspirar a ningún cargo, porque en el fondo hay que mantener alguna pureza ideológica que nadie tampoco entiende muy bien cuál es a esta altura, ¿no es cierto? Cuando uno escucha a Kast no dice nada mucho que sea inaceptable o muy distinto a lo que ha dicho Matei, sino que las diferencias entre ellos han tenido más bien que ver con la solidez de los equipos técnicos, con la credibilidad de las promesas, pero no es que haya unas diferencias de política pública tan fundamentales. Entonces creo que sería difícil para Chile Vamos no sumarse. Entonces yo creo que replicaría un poquito el esquema socialismo democrático respecto al Frente Amplio, en la medida en que Kast sea un poquito como Boric y sea capaz de tender esos puentes, porque eso requiere cierta flexibilidad, requiere, ¿no es cierto?, tener esa mirada más amplia de lo que le conviene al gobierno en el mediano plazo, ¿no es cierto?, que es tener un contingente más grande. Con los libertarios no sé lo que va a pasar. Creo que ellos tienen menos incentivos para sumarse al gobierno, pues ellos podrían querer quedarse afuera y jugar la guerra como de colaboración crítica, pero también del juego más identitario, ¿no es cierto?, y decir, miren cómo Kast ahora que está en el gobierno se moderó, miren cómo en el fondo ya... ahora él es la derechita cobarde, mírennos a nosotros. Claro. Y crecer. Ahora, porque cuando uno piensa en Kast, la verdad es que no sabemos muy poco de qué es lo que haría, excepto lo que ha dicho respecto a seguridad, que va a ser implacable, que va a echar a todos los migrantes, incluso que ellos se van a pagar el pasaje, y que va a reducir costos y que va a arreglar la situación. Pero no hay una... Tú ya lo decías hace un momento, no hay una promesa, no hay una idea de qué haría como gobierno más allá de esas cuestiones. Entonces también ese es un enigma para Chile Vamos, porque ¿a qué se suma? ¿A qué proyecto se suma? Claro. De lo que sabemos, no son medidas, no hay nada que uno diga esto especialmente nuevo, sino que está como el plan cancerbero, están estos como distintos planes, ¿no es cierto? Y cosas que están por aquí y por allá. Creo que, a ver, todos sabemos de dónde viene José Antonio Kast, ¿no es cierto? Viene de la UDI, viene de una matriz ideológica bien conocida. La gente que lo rodea, también muchos vienen de ahí. Yo creo que para la UDI, por ejemplo, no es un gran salto al vacío sumarse a un proyecto como el de Kast. En ese sentido, y por otro lado, la política programática está claramente en declive en Chile. O sea, todavía importa, claramente la izquierda y la derecha tienen planes distintos para el país y son súper notorios, pero todas estas diferencias dentro de los sectores, para el electorado es muy difícil verlo, y eso lo hemos visto en estos trasvasijes que las encuestas nos muestran entre los que no saben, la gente no sabe la derecha, si vota por Kast, Matei, Kaiser, le da un poco lo mismo a muchos incluso. Entonces yo no sé si eso es un inhabilitante, una dificultad mayor para Chile Vamos, el que ese programa no esté tan claro, porque yo creo que creen saber suficiente sobre Kast como para sumarse. No sería como Parisi, por ejemplo. Parisi sí que sería un gran misterio sumarse a un gobierno de él, porque ahí sí que no saben lo que va a hacer. Dicho eso, me parece preocupante, pensando no ya en la estrategia y en los partidos, sino que para la calidad de la democracia en Chile, de que ahora un candidato pueda hacer lo que ha hecho Kast, de decir, por ejemplo, que va a sacar $6.000 millones, reducir gasto público, y a pesar de todas las interpelaciones, decir que no nos va a explicar cómo, digamos, porque se da cuenta de que a la gente no le interesa, que la gente está votando por el titular y que el cómo en realidad es el problema de los políticos, digamos. Y eso hace que tengamos una política, si esa tendencia continúa y los candidatos se acostumbran a que no tienen que dar explicaciones de cómo van a hacer las cosas, evidentemente perdemos control como ciudadanos, hay menos accountability sobre la política. Claro, y si el mundo parlamentario sigue con el camino que ha seguido, particularmente el mundo de la Cámara de Diputados, digamos, donde cualquier cosa vale para ganar un espacio menor, más difícil se hace todavía. Claro.
En eso el tema de las listas abiertas es muy complicado para un Congreso más ordenado y más programático, ¿no es cierto? Sí. A todos nos gusta, o sea, el problema es que la alternativa a las listas abiertas, en que cada uno vota por un parlamentario en particular, son las listas cerradas, ¿no es cierto?, en que uno vota por el partido entero, y la gente le carga esa idea, y sin embargo, con listas abiertas el incentivo de cada parlamentario a figurar, porque en el fondo estás en una sábana con 60 candidatos más, tienes que destacar de alguna manera, y la manera de destacar es haciendo show, haciendo escándalo, algo, ¿no es cierto? Claro, Entonces, pero los alemanes hacen una combinación de las dos. A lo mejor sí, eso el sistema funciona. mixto. Ese es un sistema que a mí también le tengo simpatía, digamos, pero si ya nos costó sacar el binominal para meter el proporcional, ahora reformar el proporcional va a ser igualmente difícil, ¿no es cierto? Porque a los parlamentarios no les gusta la incertidumbre respecto a sus propias chances de reelección, de cómo se juega el nuevo juego. Bueno, ojalá que después de las elecciones se pueda pensar en la reforma del sistema político o en discusiones más sustantivas, digamos, de las... Quedó pendiente, digamos. ¿Ah? Después del fracaso del primer proceso constitucional se dijo que iban a haber reformas a discutir un poco, pero no son fáciles de consensuar y hay algunas reformas que pueden parecer obvias y no lo son tanto en su efecto y es mejor que se discuta bien también. Daniel Brevia, doctor en... Brieva, perdón por la dislexia en el apellido. Daniel Brieva, doctor en Ciencias Políticas, sociólogo, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te agradecemos, Daniel, la gentileza de haber compartido este tiempo con nuestro programa. 1.000.000 de gracias. Por supuesto, muchas gracias a usted. Chao, Daniel, que estés bien. Ya, No. y fíjate que en la sala máster tenemos una cosa bien particular, Yanna. Sí. Fíjate que la pianista, la reconocida pianista chilena Claudia Roa, va a entregar una serie de versiones del clásicos del rock argentino, en piano, por supuesto. Una versión particular, personal, temas de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez, Spinetta. Bueno, para escucharlo, ¿no? Interesante. Vamos. Y nos vamos. Tania González.